Recibo un cordial saludo de parte de Academia Debate Sociedad en el podcast que estamos realizando. En esta oportunidad estamos con Pablo Rosero, con quien hablaremos sobre el populismo penal. Qué gusto, Pablo, buenos días. Hola Luis, muy buenos días. Qué gusto poder estar aquí y poder tener este podcast junto a tu persona. Muchas gracias, Pablo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es de conocimiento general, que está dentro de debate de la comunidad jurídica y sobre todo es necesario comprender la magnitud de lo que es el populismo penal. Quisiera que nos expliques a grosso modo, diríamos de una manera general, la parte conceptual de qué significa el populismo penal. Gracias Luis. A ver, yo creo que el tema del populismo penal es un tema y una medida conceptualizada demasiado amplia en todos los aspectos en los que se puede básicamente establecer, puesto que esto nace como un problema generalizado de la sociedad para utilizar este populismo penal, básicamente a través de la implementación de leyes penales, como una medida de, básicamente, de enfrentar un fracaso que se tiene como sociedad y tratar de solventar ciertos problemas de una manera no generalizada, sino de una manera eficaz, sino al contrario, de una manera impopular, únicamente para satisfacción de ciertos factores. Como lo había manifestado, yo sí considero que este es un aspecto más que nada de conceptualización muy amplia, puesto que dentro del populismo penal, hoy en la actualidad, tenemos varios actores que están involucrados dentro del medio, como son las funciones del Estado, instituciones del Estado, la sociedad en general como tal, así como también los gobernantes y ciertos actores políticos. Entonces yo lo conceptualizo de esa manera, puesto que viene a ser un concepto bastante amplio. Muchas gracias, Pablo. Quisiera preguntarte respecto a la inseguridad en estos últimos tiempos, cómo la ciudadanía se encuentra preocupada porque dice que no ha existido una respuesta estatal y que prácticamente el gobierno no ha realizado algunas cosas respecto a los ejes de seguridad, ¿no? Bueno, aquí hay dos posiciones, ¿no? Los que están a favor del presidente, que dicen que sí lo han hecho, y los que están en contra del presidente, que dicen que antes era mejor o que tienen una visión a futuro que tal vez pueda mejorar. Entonces, más allá del tema político, creo que estos temas se los debe tratar de una manera imparcial y de una manera objetiva. ¿Qué mismo está pasando con la inseguridad en el Ecuador? A ver, yo creo que hay que partir de un hecho que el populismo penal y obviamente la actuación del derecho penal en sí se ha convertido en los últimos tiempos, al menos en el Ecuador, en una forma de hacer política. Esto, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque ciertos actores políticos y gobernantes utilizan al derecho penal y utilizan el símbolo de crear un delito para contrarrestar algún tema de auge en ese momento. Por ejemplo, la inseguridad. Recién pasamos nosotros por una consulta popular en el cual la primera pregunta fue enfocada y bueno, se amplió a realizar de que hay inseguridad, los crímenes, muertes en centros comerciales, en la calle, en lugares, familias. Entonces, el gobierno trata de crear como una forma de hacer política esta parte, realizando normas penales y tratando de introducir normas penales que al fin y al cabo no son una solución al problema social al que estamos viviendo. Por ejemplo, en la inseguridad, cualquier tipo de tema, se pretendió realizar una primera pregunta en la cual la respuesta del gobierno hacia la inseguridad era la extradición de ciudadanos ecuatorianos en la comisión de ciertos delitos en particular que decía la consulta. Pero en realidad fue una manera o es una manera de política criminal del Estado para poder crear una solución eficaz a que se deje de cometer ese tipo de delitos? ¿O fue una medida de crear un populismo punitivo que la sociedad se conforme manifestando de que con el simple hecho de extraditar personas o a su vez crear algún tipo de norma penal que cree más delitos o crear más delitos en el catálogo de delitos pueda sufrir la inseguridad? Hemos visto que pese a que el catálogo de delitos, incluso en debates dentro de la Asamblea Nacional y de varios ejes de la sociedad,
se tiene en seguir implementando delitos, implementando delitos, implementando delitos, pero a su vez eso no frena la comisión de los delitos. Y Obviamente. todos vemos que en las calles se siguen matando, que se siguen entrando a la propiedad privada, a amedrentar a las personas, a robar y en general a cometer varios delitos. Entonces, básicamente yo creo que el eje de la inseguridad es un tema muy, muy importante al que nosotros debemos hablar en este momento y sería un buen ejemplo porque es un tema que básicamente los gobernantes de turno, no me voy a referir a tal o cual, a cual gobierno, utilizan un tema para seguir expandiendo el derecho penal y a su vez tratar de hacer una política, hacer como una forma de ser política este tema de tener soluciones ineficaces hacia la sociedad. Yo considero que el tema específico de la inseguridad es un tema trascendental dentro del país. Creo que para ello más hay que enfocarse en temas de política criminal, tener claras cuáles son las funciones del Estado y cuáles son las funciones de las instituciones del Estado competentes para empezar a crear una verdadera política criminal y saber identificar cuáles son las cosas que harían bien a la sociedad sin el hecho de únicamente seguir tipificando delitos y seguir aumentando el catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal. Justo en este momento me hiciste acuerdo del tema de la expansión penal y hay algunos autores que ya comienzan a analizar cómo se está expandiendo el derecho penal y que ahí no está la solución a diferentes problemas como tú lo habías manifestado. Entonces es importante que nos expliques un poquito más del expansionismo del derecho penal. Claro, a ver, como todos conocemos, al menos en el ámbito jurídico, los que estamos regados del tema penal, el derecho penal tiene un fin específico de frenar al poder punitivo del Estado. Ese es el fin primordial del derecho penal. No obstante, a través del tema este del punitismo penal, obviamente realizado desde el enfoque de los actores gubernamentales, de ciertas instituciones públicas, de las personas que están a su cargo la administración de justicia y de la sociedad mismo, ha realizado que el derecho penal ya no sea un derecho penal para limitar el poder punitivo del Estado. Es decir, que sea el mecanismo por el cual el derecho penal es la última ratio del sistema, el último mecanismo para la protección de bienes jurídicos constitucionalmente reconocidos para que únicamente cuando estos se vean afectados sea la intervención y cuando no exista otros mecanismos extrapenales. Incluso nuestra Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal, establecen este tipo de cosas, pero arraigados a esta problemática del populismo penal, el derecho penal ahora se ha vuelto en un derecho de primera línea. ¿Y por qué lo digo en primera línea? Porque uno, específicamente, antes de acudir, qué sé yo, a la vía civil, a un método alternativo a la solución de conflictos para resolver el problema como tal, utiliza el derecho penal como un modo incluso de coacción. Nosotros vemos, personalmente no estoy de acuerdo en este tipo de temas, pero te voy a hablar específicamente sobre los delitos patrimoniales, el bien jurídico patrimonio. Es un bien jurídico constitucionalmente reconocido que tú lo puedes proteger a través de otros sistemas, como cuál el derecho civil, que se puede encargar en el tema de los bienes de dar una protección eficaz para el tema de la protección de los bienes jurídicos. Entonces, cada vez se va expandiendo más el tema de la norma, básicamente desnaturalizando la finalidad del derecho penal, y eso es a lo que yo le llamo la expansión del derecho penal. Y esta expansión dada, vuelvo y lo repito, por una estructura de varios actores que siendo las personas que está en sus manos salvaguardar y que se respete básicamente todos estos principios, utilizan al mismo derecho penal para fines privados y no para fines colectivos y no para salvaguardar bienes jurídicos protegidos. Eso específicamente. Me estoy acordando de un caso de abuso de confianza y de estafa, que es lo que más frecuente en las fiscalías, que presentan las denuncias
tal vez en temas de compraventas o donaciones, que se podría ir ante la vía civil, pero que la gente no es bien asesorada por sus abogados y van a la vía penal porque supuestamente, según ellos, van a asustarle a la otra parte. Entonces, eso es muy frecuente y muchas veces hay ese abuso del principio de mínima intervención penal. Y esto ha conllevado a una problemática, incluso la saturación procesal en fiscalías, porque deberían estar preocupados por temas que en realidad sean necesarios tratar en fiscalía, que constituyan un delito, más no tener una serie de investigaciones que al final se van a archivar porque no tienen no constituyen un delito, ni tampoco van a tener a futuro una persona procesada, diríamos así. Entonces, por lo general, en la Fiscalía de Soluciones Rápidas es una de las que más se dan en estas situaciones, por cuanto, ya te digo, se presentan estas denuncias de una manera, diríamos, con desconocimiento o incluso maliciosas. Sí, considero y estoy de acuerdo en lo mismo. Yo creo que incluso de nosotros mismos, del gremio de abogados, parte y es una gran responsabilidad de que se haya expandido el derecho penal, porque como tú bien lo manifestabas, tú puedes resolver un problema, sea de cualquier índole, en este caso voy a poner el ejemplo de igual manera patrimonial, a través de otros mecanismos, pero como tú lo dices, ingresas incluso a veces un mismo proceso donde tú sabes que es el adecuado para realizar, conllevándose el tema a una denuncia penal por un medio de coerción. Y eso muchas veces pasa en el derecho de familia incluso, donde por temas de alimentos, visitas, tenencias, entre padres y madres hay peleas de por medio utilizando el derecho penal, expandiendo los límites del derecho penal para proteger incluso cosas que el derecho penal no protege, bienes jurídicos que el derecho penal no protege. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que también es parte de nosotros como abogados y también de las personas tener el tema limitante de que el derecho penal únicamente tiene que actuar cuando sea estrictamente necesario y dos, cuando sea el último recurso para la protección de un bien jurídico constitucionalmente reconocido. Incluso lo dicen que es de última ratio el derecho penal, además de que existe una sentencia del doctor Ramiro Ávila Santamaría que habla sobre justo este tema, el expansionismo del derecho penal, del abuso del principio de la mínima intervención penal respecto a los delitos patrimoniales, como tú habías señalado. También recuerdo que estaba dentro de un voto salvado, me parece, un voto concurrente que trataba sobre esta misma circunstancia. Es interesante comprender cómo se ha ido desarrollando estas temáticas y bueno, más allá de eso, sería interesante también analizar qué está pasando con la ciudadanía, porque escuchamos que en los medios de comunicación, a través de redes sociales, pasa algún incidente, por ejemplo, recién hubo un femicidio, no es que la persona que en este caso cometió el delito debería ser sentenciado a muerte o a la pena de muerte o de alguna manera en caso de violación a esta vacuna letal y algunos otros mecanismos que han sido puestos dentro de lo que es diríamos, el derecho a nivel mundial, ¿no? Hay algunas penas privativas de libertad drásticas, pero más allá de eso, ¿qué toca decirle a la ciudadanía? Porque tú ves que también incluso piden aumento de penas. Eso es lo que está pasando en nuestro país y ¿qué dirías tú a ellos? A ver, en ese sentido yo vuelvo y lo repito y aquí me voy a enfocar en dos actores, en actores políticos y gobernantes. ¿Por qué me voy a enfocar en ellos? Porque ellos utilizan al delito como un símbolo de hegemonía para tratar de que las sociedades se conformen en temas a través de leyes penales, básicamente, que se vuelven únicamente populares, pero que no son nada técnicas. Y la sociedad, al tener leyes penales que son populares y no técnicas, que no solucionan un problema en específico, lo que realizan es básicamente un apoyo como sociedad para que el populismo penal crezca, incluso para que crezcan las medidas privativas de libertad, como tú lo dices, también para que exista más tipificación de delitos, que el catálogo de delitos siga creciendo en el país, y esto a través, obviamente, de temas y factores mediáticos, incluso hoy de las redes sociales. Creo que no cabe específicamente hablar sobre temas puntuales,
pero creo que ahora varios de los procesos judiciales de auge o que están en boga básicamente en el país o de conmoción social son básicamente más discutidos en redes sociales y sentenciados en redes sociales antes que por los operadores de justicia. Y a eso hay que sumarle que ciertos operadores de justicia y quienes tienen en su mano la administración de justicia o una titularidad para poder llevar a cabo una investigación, utilizan esto también como un medio de presión para que el derecho penal se expanda y obviamente para tener sentencias o a su vez sobreseimientos o ratificatorias de inocencia. Entonces, es un problema, yo creo que es un problema bastante grande que el tema obviamente social se implemente ya las funciones del Estado porque los actores como tal, función judicial, Fiscalía General del Estado, empiezan a utilizarle a la sociedad y a actuar con medidas populares, utilizando temas populares, o sea, temas básicamente populares y nada técnico, para sancionar conductas que no deben ser sancionadas por el derecho penal. Incluso, recordemos que en materia penal se encuentra prohibida la utilización de analogía para crear infracciones penales o tener un alcance mayor al tema penal. Y muchas de las veces eso pasa por presión social, presión de redes, por presión de medios de comunicación. Se abren procesos judiciales o se inicia investigaciones previas, incluso instrucciones fiscales, a través de tipos penales que son tan amplios, o sea, los llevan a la manera tan amplia y creando analogía para que conductas que no corresponden o que no se tipifican a la norma sean procesadas y se continúen. Entonces yo sí creo, y en esto creo que siempre he sido bastante crítico, que la sociedad sí tiene que tomar un rol bastante fuerte para frenar este tipo de temas. Yo creo, y esto sí lo digo de manera concreta, soy una persona que yo no soy político, yo soy abogado, pero yo creo que cierta parte de la sociedad del Ecuador está tomando ya conciencia de este tipo de temas. ¿Qué pasó en la consulta popular? Hubo un rechazo. Hubo un rechazo a la primera pregunta que suponía que era el problema más rápido a crear el tema, a que se pare las muertes, inseguridad y robos, etcétera. ¿Qué pasó? La sociedad empezó a rechazar ese tipo de temas y de manera democrática. Y eso es preocupante también. Es bastante preocupante a su vez, pero a la vez también sí da un poco de luz de que las personas y la sociedad como tal se da cuenta de que ciertas medidas, como lo vuelvo a llamar y los llaman ciertos actores impopulares, no son técnicas y por lo tanto, en vez de ayudar a frenar el fondo del asunto, lo que necesitamos en realidad, mejor da un resultado negativo, entonces la sociedad ya piensa. Aparte de eso, que yo también creo que es un tema bastante medular establecerlo aquí, que uno opina de un proceso penal o uno habla de un tema hasta que le toca estar en un proceso penal. Solo las personas, yo creo que han atravesado, las familias que han atravesado un proceso penal, saben de la magnitud de topar ese tipo de temas y tratar de, a través de un populismo penal y una expansión del derecho penal, de que éste actúe en contra de las personas. Muchas gracias. Justo quería tratar un tema muy interesante respecto a la independencia judicial que tú lo habías manifestado y es algo que nos trajo una jueza en una de las entrevistas o me acuerdo que en alguna conferencia que dice, estamos preocupados porque tanto la independencia judicial interna y externa ha sido manipulada, ¿no? Y hoy vemos que la administración de justicia se encuentra condicionada frente a la sociedad, frente a los medios, incluso no diríamos que existe una independencia, digamos de alguna manera, alguna influencia por parte del gobierno, pero también como que hay veces que sí también se jalan los del gobierno, de alguna manera las otras funciones quieren incidir en la función judicial, o a veces también vemos medios de comunicación, como tú habías dicho, ya están dando la sentencia, mientras que recién están en una determinada audiencia que hasta se suspendió y nunca hubo ninguna resolución. Entonces, eso pasa y es parte del escenario
nacional que algunos jueces están frente a esa preocupación porque dicen, bueno, que esa presión que me están generando para hacer mi trabajo, yo tengo que hacer mi trabajo y no tiene por qué influir nadie sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, aquí surgen algunos desafíos, diríamos, y aquí quiero plantear qué está pasando frente a las políticas públicas, cuáles creerías que se deberían implementar dentro de lo que tiene que ver con seguridad. A ver, yo considero primero respecto del tema de lo que tú manifestabas, de que sí, efectivamente el tema de la presión de los medios e incluso de la presión social sí se ha convertido, creo que en un factor bastante determinante en el tema de la independencia de funciones. Como tú bien lo dices, esta semana, creo que en un tema de trayectoria para el país, se estableció que ya había tomado la decisión un órgano de justicia cuando a los pocos minutos se manifestó de que nunca se había sesionado y que todavía no se llegaba a una convicción. Es decir, o sea, cómo las personas que no están adentro del tema jurisdiccional, específicamente las personas encargadas de resolver, conocen ciertas decisiones para de una u otra manera presionar a a los actores judiciales, podríamos decir, llamarlos así, para que tomen tal o determinada condición, específicamente en el derecho penal. Últimamente, yo creo que en los últimos años, la discusión bastante grande de este tema ha sido las prisiones preventivas, así como la sentencia de los casos en relación a estar todos los días manifestando en redes de que hay este tema, creando conflicto, poniendo qué ha pasado en el caso. Cuando una cosa es lo que se establece en los medios de comunicación y otra cosa es la verdad procesal. Porque la verdad procesal es lo que determina el tema de los procesos y lo que les permite a los jueces llevar a la convicción de determinada cosa y a determinada decisión. En tal virtud, yo sí creo que el tema de primero identificar cuáles son los roles de cada uno de los actores judiciales, en este caso de Fiscalía General del Estado, cuáles son los roles que tiene la administración de justicia, la función judicial, así como también un factor que creo que es importante también meterlo aquí a la Policía Nacional. Nosotros hemos visto que incluso entre instituciones, en temas comunicacionales o de redes, se lanzan la pelotita uno al otro. Hubo recién un caso de que recuerdo de alguna banda que recuperó la libertad y no se le dictó prisión preventiva, me parece, en la audiencia de calificación de flagrancia. Entonces, la una función le ataca a la otra diciendo que ellos tenían que pedir la prisión preventiva para que ellos tengan, el otro dice que el otro no hizo su trabajo, la policía dice que no, que ellos no elaboraron bien el tema y se van botando la pelotita y aparte de eso creando un conflicto social. Porque ese conflicto social puede que sí, entre instituciones se pueda subsanar, pero a la sociedad ya le queda un temor, yo creo, o también le queda ya un mal sabor de decir, o sea, a ver qué pasa. Y esa desconfianza, La sobre todo. desconfianza de que una institución, o sea, las instituciones llamadas jurídicamente a actuar y hacer todo ese tipo de temas, empiezan incluso en las mismas redes sociales a enviar comunicados, a culparse el uno al otro, pero al fin y al cabo el tema se dio y se dio. Y uno defiende a veces una función, entra a defender una medida y la otra no, atacar de que no, que debieron dar y todo ese tipo de cosas. Entonces, el tema mediático yo creo que sí es bastante complejo hoy por hoy dentro de los procesos judiciales en el Ecuador y yo me refiero a procesos judiciales en general porque ahí sí o sea, tú ves hasta procesos civiles, procesos de familia, procesos hasta incluso he visto de inquilinato ventilándose en redes sociales, ¿no? Entonces es un poco complicado y yo creo que de una u otra manera eso sí genera una presión social hacia los actores y hacia las funciones del Estado que están encargadas de resolver este tipo de temas. Entonces yo creo que como primer punto sí debe haber una independencia de funciones como tal y saber cuál es el rol que cumple cada una de las funciones del Estado, cuál es competente para aquello, hasta dónde llega el alcance de dichas competencias y cuáles son las atribuciones específicamente. Y dos, yo sí creo que es un tema que creo que se ha discutido bastante en temas de academia, en universidades, del tema de la creación
de una institución encargada de crear política criminal y conocer cuáles son los factores de por qué se delinque, cómo se crea el delincuente, por qué empieza la gente a delinquir desde muy temprana edad, por qué en ciertos sectores se da más problemas, por qué en otros sectores no se da problemas, y partiendo de eso, realizar un análisis técnico de que para tomar una medida de creación, obviamente a través de las normas pertinentes y del órgano pertinente, como sería el legislativo, de crear políticas, perdón, normas y leyes enfocadas en un tema técnico de política criminal. El Ecuador cuenta con varios profesionales de derecho penal, incluso muy prestigiosos abogados y docentes que conocen y son expertos en política criminal. Utilicen esas personas que son expertas para realizar este tipo de temas, creando obviamente mesas de diálogo entre todos los intervinientes, entre la sociedad y todo ese tipo de temas, ¿no? Justo recuerdo que en una entrevista con María del Mar Gallegos, que es una penalista amiga que también compareció a nuestro podcast, o me acuerdo, creo que fue algún panel, fue un panel de inseguridad y corrupción. Y ahí estamos conversando que en realidad la criminalidad es muy difícil de frenarle, pero lo que sí se puede hacer es determinados actos que conlleven a controlar o a ir previniendo esa criminalidad con la finalidad de poder ver una solución para nuestro país. Y aquí, claro, destacaba que no existen asesores en materia de criminología y por eso ha sido los grandes fracasos. No señalando ningún gobierno, sino más bien de una manera general, por cuanto se han jalado ahí, además de, como tú dices, es necesario un instituto de criminólogos para poder tener una visión clara qué es lo que se va a hacer y poder frenar o, como te diría, de alguna manera, ciertas cosas que podrían ir mejorando, ¿no? Si bien es cierto, no se puede como controlar de golpe, pero se puede ir haciendo acciones simultáneas que podrían dar un buen resultado. Sí, comparto con eso. Yo también conozco, tengo el gusto de conocer a María del Mar, es una profesional estupenda y creo que es una de las mejores criminólogas del país. Sus estudios, su formación es bastante amplia y es ese tipo de personas las que se necesita que estén involucrados, tanto con la academia, con la sociedad civil, con las funciones del Estado, para crear este tipo de políticas enfocadas en un tema técnico y real, no en insatisfacciones o en medidas de satisfacción, valga la redundancia, para que la sociedad diga, sí, se está actuando, está pasando este tipo de temas. Entonces yo sí considero que eso tiene que pasar y también cada uno de los actores tiene que también tener las personas adecuadas y yo creo que los departamentos correspondientes para tener una política criminal. Porque Fiscalía General del Estado persigue una política criminal, la Función Judicial persigue otra política criminal y Policía Nacional otra política criminal. Entonces sí creo que es una implementación de las funciones de crear criterios técnicos adecuados, informes que vayan destinados a la creación de la norma y a la norma penal para entender todo ese tipo de temas. Yo entiendo también de que eso no es una medida a corto plazo y que va a terminar con el tema de la criminalidad en el país. Es un tema que va a contribuir a que se siga haciendo todo este tipo de temas, de que paso a paso, como se van formando las sociedades, vayan tomando mecanismos para evitar o bajar de cierto modo este tipo de temas, ¿no? Porque como tú bien lo dices, o sea, no es que teniendo tampoco políticas criminales de la noche a la mañana se van a acabar la comisión de delitos en el Ecuador, no es así. Entonces, estoy totalmente de acuerdo también con tu punto de vista y sí creo que es necesario, obviamente, que se creen estas mesas, estas personas adecuadas que asesoren a los actores gubernamentales, actores políticos para la creación de normas que regulen, normas penales específicamente que regulen efectivamente los problemas que acarrea una sociedad. Justo en este preciso aspecto que tú habías señalado, muchas veces hay esa descoordinación, vemos que las funciones están por un lado como por otro lado,
Asimismo, hemos evidenciado que los legisladores desconocen y tampoco se dejan asesorar bien, porque creen que sus asesores ya hacen todo, pero muchas veces es importante mirar a otros lados, ver opiniones de expertos, llamar a las comisiones a los expertos, como tú dices, a los criminólogos, ya si es que existiría este instituto de criminólogos que participen en los diferentes aspectos, de los diferentes ambientes, en las diferentes sesiones, con la finalidad de hacer las reformas necesarias que conlleven a ese cambio, ¿no? Bueno, hemos llegado a la parte final de este podcast. Quiero ir a la parte de las recomendaciones. Quisiera que por favor nos expliques cuáles son los desafíos para el país y qué es lo que tú nos sugieres. A ver, Luis, yo considero para terminar este podcast que ha sido bastante ameno y agradable, gracias por la invitación nuevamente, de que se tiene que priorizar el tema de la creación de instituciones de política criminal con las personas adecuadas para que se puedan tomar medidas a largo plazo eficaces antes que una medida ni a medio tiempo lo puedo decir, ni a corto plazo, porque es una medida que no llega a satisfacer y que no llega a cumplir el fin deseado. Entonces, yo creo que la creación de esto es lo más importante del tema de un largo plazo, así como también la independencia de funciones. Yo creo que las independencias de funciones del Estado, Fiscalía General del Estado, la independencia de la función judicial, la no intromisión de la política dentro de estas instituciones y que actúen obviamente en beneficio de las atribuciones que les da, con las atribuciones que les da la Constitución y la ley. Y aparte de eso, que sean medidas eficaces para el bien común, ¿no? Entonces, a través del tema de que haya una independencia de funciones, no intromisión al tema. Y aparte de eso, yo también creo que al llamado de la sociedad a contribuir a este tipo de temas al Estado, de contribuir a las instituciones públicas y estamentos del Estado, para que en un consenso se logre realizar temas técnicos jurídicos que, vuelvo y lo repito, sirvan y sean el medio para el cual a un largo plazo se pueda ir bajando la criminalidad, incluso también la utilización del derecho penal, puesto que, como vuelvo y lo repito, es un derecho de última ratio que tiene que ser aplicado únicamente cuando sea necesaria la intervención del tema del Estado. Aparte de esto, que yo sí creo necesario que los actores políticos y gobernantes de turno no tienen que utilizar al derecho penal y al populismo penal como un medio de hacer política, o un medio de creación de votos o de satisfacción para elecciones, sino como un medio de verdad que sirva a la sociedad para frenar los problemas sociales. Eso específicamente es lo que yo creo. Muchísimas gracias, Luis, por tu invitación. Estoy siempre a las órdenes. Muchas gracias, Pablo, por haber asistido a este podcast. Es necesario tratar estos temas que son relevantes para nuestra sociedad, sobre todo ir a esa seriedad del derecho penal, ¿no? Y ver que este ha sido mal aplicado en algunos casos. Muchas veces existe un mal asesoramiento por parte de los profesionales del derecho, piensan que todo va por la vía penal y en realidad existen otras vías idóneas frente a determinadas controversias. Entonces es necesario comenzar a ver un cambio para el país, implementar lo que nos hace falta y hacer ese ejercicio práctico de enrolarnos con diferentes actores de la sociedad, actores políticos y entre todos construir un mejor país. Sin más preámbulos, te agradezco bastante. Espero tenerte en una próxima oportunidad. Esto ha sido Podcast de Academia Debate Sociedad. Les invitamos a seguir a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, incluso Spotify, en donde estaremos cargando el podcast. Muchas gracias, que tengan un excelente día.